Y la pregunta para nuestra audiencia, en principio, es que nos explique la sigla y, bueno, la característica de Vox. ¿Qué significa? Bueno, bueno, Vox nace como alternativa, es decir, viene de voz, nace como alternativa a ese bipartidismo que estaba en ese momento, bueno, en el año 14, en 2014, a ese bipartidismo que había en España entre, bueno, PP y PSOE, de los cuales cuál es el más corrupto de los dos, porque era alternativo, es decir, cuando uno era corrupto, ganaba el otro y así se iban alternando. Y bueno, y nace Vox, un partido conservador, en el que, bueno, el partido que en ese momento y en este momento también, el Partido Popular, no se pronuncia y no da respuesta pues a muchos millones de españoles que queremos que las cosas cambien en un sentido favorable a lo que son las siglas del Partido Popular. Entonces es como que aparece esa separación o esa fundación que Santiago Abascal junto con otros candidatos, bueno, otros componentes en ese momento, como está Javier Ortega Garnier, está Espinosa Monteros, fundan este partido y bueno, y así empieza ese partido que empieza a caminar por diferentes sitios de España y pronunciándose bueno, hablando de lo que es esta nueva forma de decir las cosas claras, que si no a medias, como el Partido Popular nos ha estado eh, llevando durante los últimos años, y que queríamos un cambio realmente que fuera importante para España y para ese partido conservador que no era tal como aparece, ¿no? Y lo digo, por ejemplo, cuando vais a prueba con la ley de aborto, estoy sí, estoy en contra, y bueno, eso no es realmente un partido de derecha, es un partido conservador. Y Sí. aparecemos con todo ese, que decir, poco a poco, ahí tenemos a Santiago Abascal, que iba de pueblo en pueblo o de ciudad en ciudad y que se subía hasta en un cajón de frutas para poder dar sus ideas y empezar que esta política de España cambiara. Bueno, Jorge, si querés continuar con... No, 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 estaba hablando José Luis, pero Gracias, operador. Bueno, y os comentaba un poquito que cómo empieza esa difusión de las nuevas ideas que queríamos para nuestra España, ¿no? Y Santiago Abascal pues tuvo esa cuestión de aguantar ese primer chaparrón de decir, bueno, voy a difundir, voy a transmitir, y fue poco a poco calando en cada sitio de España, que es lo que queríamos los españoles que somos conservadores de una forma clara. Y así se va produciendo que se presenta a diferentes elecciones y bueno, y en poquitos años, estamos hablando ya en el año 2000, bueno, hablo ya un poquito más para no alargarme mucho, en el 2020 es cuando supone que si el mayor potencial de votantes que fue en las elecciones generales, con casi o con más de 4 millones de ajá, votantes en toda España. A partir de ahí aparece con 53 diputados en la selección, en el Parlamento español, uh-huh, y ya no es una fuerza pequeña, estamos hablando de la tercera fuerza política que claro. actualmente sigue siendo la tercera fuerza política de España, con ese bipartidismo, que ahora mismo ya no está el bipartidismo, estamos hablando de un Pedro Sánchez que se ha aliado con diferentes grupos de toda índole, que es decir, un gobierno Frankenstein, porque se dice que está formado por todo eh, un abanico de que no se sabe de qué, es decir, desde independentistas, desde terroristas, Bildu, que hace poquito dijeron, que por cierto todavía no han entregado ni las armas, y forman su brazo político, bueno, y forman con ellos una coalición que aun siendo el Partido Popular el más votado en las últimas elecciones, ya hablo de hace un año que fueron las últimas elecciones,
no forma esa mayoría, y esa mayoría da lugar a que, al no formar esa mayoría, Pedro Sánchez agrupa todo este colectivo, ya digo, de independentistas, de setarras o terroristas, y bueno, y actualmente nos está gobernando. Así que bueno, hablando un poquito así por encima de lo que sería. Vos actualmente, más que nada, lo hemos visto, el tema de Javier Milei, que fue convocado para asistir a los encuentros que tiene anualmente Vox en España, ¿no? No era la primera vez, estamos hablando de 2024 este año, pero ya desde el 2022, cuando no era conocido Javier Milei, era convocado con esas fuerzas políticas internacionales que son afines a lo que es Vox, ¿no? Claro. Y bueno, y aparece en 2022, ya empieza a destacar Javier Milei, y luego aparece en el año, bueno, el siguiente año, 23, ya casi como candidato a presidente de gobierno, y bueno, y ahora ya como presidente, y es cuando, claro, aquí en Argentina nadie conocía, muy pocas personas conocía ni tan siquiera Santiago Abascal, ni tan siquiera los discursos que uno se queda sorprendido de esa facilidad, esa oratoria que tiene Santiago Abascal. Y empieza ahora a tener ese nombre dentro de un contexto no solamente en Argentina, sino también en otros países. ¿Qué es lo que nos ha pasado en España? ¿Qué es lo que ha pasado en España y qué ha pasado entre España y Argentina, ¿no? Bueno, seguimos ahí. Yo he estado durante, bueno, ya hablando un poquito de mí, en este sentido. Una pregunta antes, José Luis, y entramos sí, con la experiencia suya en Vox. ¿Cuál fue el porcentaje que obtuvo Vox en las elecciones del año pasado? Sí, como dice, ¿cuál recuerda más o menos? Sí, estamos hablando de 33 diputados. El otro año, que sí, actualmente tiene 33 diputados. Supone, será más o menos 20. Un 12-13% 13%. Del electorado. Bien. Sí, eso, como dice usted, es la tercera fuerza, pero es una fuerza claro, que incluso cuando tuvieron que definir las mayorías, jugó, digamos, para generar la fuerza en contra del socialismo, ¿no es cierto? De alguna manera. Exactamente. Que no lo logró, pero... Claro. Sí, vamos a decir, para que nos esté escuchando aquí en Argentina, que no es lo mismo que lo que ocurre aquí, que es decir, cuando se celebran unas elecciones, la lista o el candidato más votado es el que preside el gobierno de la nación, ¿no? Sí. En España el Congreso de Diputados se compone de 350 diputados, ajá, de los cuales, es decir, para poder tener y poder gobernar tienes que tener 175 más 1, es decir, la mitad más 1. Estaríamos hablando de 176 diputados. Bien. Si cuando se efectuó las elecciones, el Partido Popular, ahora no me acuerdo cuánto fueron creo que 140 o algo así, o 139, unido a los votos de Vox, que eran 33, claro, no llegaban tan siquiera a esos 176. Es más, se quedaron en 172 apenas. Estamos hablando casi, estuvo a punto de formar gobierno, pero no pudo formar gobierno. Es más, el rey convocó a Feijóo, el presidente del Partido Popular, para que formara gobierno, pero no pudo formar. ¿Qué es lo que hace Pedro Sánchez? Forma toda esta coalición, agrupa todas estas coaliciones de cualquier índole, es decir, de cualquier índole en el sentido de que no tiene que ver nada ni con el Partido Socialista, está en Sumar, que es el Partido Comunista, independentista, nacionalista, todo un conglomerado de gente que pasa a más de vuelta de ganancia de pescadores, ¿no? Como decimos en España.
estos partidos se benefician de lo que las deficiencias que tiene Pedro Sánchez, es decir, no puedes gobernar sin mí, pero te voy a pedir lo que no te he pedido nunca en la vida. Claro. Y hay cuestiones que son de la soberanía nacional, no sé, desde los ingresos que pueda tener en conjunto, en favorecer, por ejemplo, a las comunidades que son más deficitarias en cuanto a cuestión que nos pasa aquí, por ejemplo en Argentina, ¿no? Que a lo mejor Buenos Aires va y la provincia de Buenos Aires es la que lleva esa bandera de decir, bueno, el que no tiene, que ser solidario con las provincias que no tiene, ¿no? Tal cual. Y bueno, ha habido cuestiones muy específicas que han hecho que poco a poco se ha ido, vamos a decir, dando transferencia a estas comunidades autónomas, provincias, que sean provincias de aquí, allá son comunidades autónomas, y bueno, y hasta pedir, como hemos escuchado o habrán escuchado, hasta, por ejemplo, ese indulto de Carlos de Puigdemont, que fue que en el 2017, que dentro de estas fuerzas que estoy comentando hay un partido que se llama JUN, que lo dirige Puigdemont, que es un prófugo de la justicia, que lleva ya 7 años fuera en Bruselas. Tal cual. Que eso también es un poco caótico, que es decir, cómo un país miembro de la Unión Europea permite de que este hombre no sea juzgado en España. Claro. Y así se lo han mantenido durante 7 años, y encima ahora se nos ha presentado a las elecciones catalanas. Pero antes de presentarse hay una ley que, como he dicho antes, decía, no tenés esa mayoría, tienes que tragar, o tienes que, todo lo que te pidan lo vas a tener que dar. Por ejemplo, esta persona que nació juzgada en España, que está prófugo de la justicia, se le ha hecho una amnistía a medida para que pueda venir a España. Entonces es algo que no tiene un sentido, es decir, todos somos iguales ante la ley, y cómo no es posible que este hombre, que no ha sido tan siquiera entregado a la justicia española, se pueda presentar, como se ha presentado hace un mes, a las elecciones catalanas. Increíble. Bien. Así que bueno, esa es una cuestión que Pedro Sánchez ha vendido y sigue vendiendo lo que es España. Y eso es lo que ha dado, digamos, la capacidad a Pedro Sánchez a formar gobierno, digamos, José Luis. Perdón. No, esta alianza con Puigdemont es lo que le dio a Pedro Sánchez la capacidad para mantenerse en el gobierno, digamos, así sería. Exactamente. Estamos hablando que todavía queda 3 años. Las elecciones fueron el otro año, en el mes de mayo, todavía nos queda 3 años. Claro. Pero es una estabilidad que se mueve como el tema que me habéis puesto, entre dos aguas, de Paco de Lucía, que tiene entre dos aguas, quiere decir que hasta cuándo este gobierno puede permanecer así, porque claro, estos siguen tirando de la manta, siguen tirando de esa frazada, y hay cosas que no sé hasta dónde van a permitir, con tal de quedarse apotronado, que está en ese trono Pedro Sánchez, que lo que le piden esta gente o estos partidos políticos se lo sigue dando, y nos está vendiendo España. Totalmente. Nos está vendiendo a España. Y no solamente eso, en la política interior, sino también la política exterior. La política exterior, estamos hablando, no solamente ha tenido este conflicto ahora mismo con Argentina, que lo está teniendo, que solo ha sacado de la manga, que lo está teniendo también con Israel, es decir, cuando hay también está declarando el Estado palestino, lo va a declarar también como país. Entonces está teniendo conflictos internos y externos en las políticas exteriores. Y toda la cuestión de inmigración también, ¿no, José Luis? Perdón, todos los problemas de la inmigración. Bueno, vas teniendo problemas también de la migración, en todos los sentidos de migración, que si uno habla de vos, que nos tratan de ultraderecha o de extrema derecha,
Y, por ejemplo, este tema, que es bueno que me lo hayas sacado, no sé si Jorge o Guillermo, no, Sí, Jorge. sí, Sí. Jorge. Sí, cuando uno habla de la migración, dice como si España fue un país que va y, bueno, aquí lo tenemos en Argentina, ¿no? Sí, sí. Que va y hemos sido un país de migrantes, Exacto. y cómo ahora va y esto dice vos de la inmigración, no, vos lo que está diciendo es una migración regulada. Claro. Regulada es lo que, es decir, no es abrir estas fronteras o, o, por ejemplo, las fronteras, más que nada la inmigración que nos viene de África, ¿no? Por supuesto. Yo entiendo la conflictividad que pueden tener los países en África, pero cómo cruzando ese charco aparecen los emigrantes y aparece una inmigración que hasta qué punto nos está resultando buena, no por cuestiones de piel, porque ahí dice es que son negros, perdón la palabra, pero no, si es que no pasa por la piel, pasa por esa inmigración regulada. Si estamos llevando a cuestiones de que este inmigrante llega a España y no solamente que se le acoge, sino que también se le da un subsidio, se le dan 1.200 euros, se le da tal, se le da lo otro. Y bueno, ese migrante está como, que si está de maravilla, es decir, si esto es una maravilla de país, que si en todos sentidos. José Luis, nosotros, o sea, nosotros parecidos, ¿no? También. No, pero lo que quiero decir es a España le costó 800 años, ¿no? Lograr el retiro de los moros, ¿cierto? Exactamente. Y Estuvimos desde el siglo VII hasta el siglo XV, no, perdón, desde 800 años. Exacto. Sí, exactamente, hasta 1492 fue, sí. Exacto. Hasta la reconquista de los reyes católicos, exacto, de lo que es actualmente España. Exacto. Y lo que significa la tradición católica de España hoy también, complicada también con la inmigración musulmán, ¿no? O sea, musulmana, o sea, más allá de respetar las creencias, digo. Sí, y aparte, lo vemos, yo estaba hace 2 días en España, vine el día 14, ¿no? Yo personalmente hablo de la palabra, yo vengo aquí a la Argentina, como vine en el año 21, en el 2001, y yo me tengo que acostumbrar a lo que hay aquí, a lo que es la idiosincrasia de cada país. Seguro. Es decir, no voy a poner normas y no voy a exigir nada. Entonces, claro, la astucia que tiene este Pedro Sánchez y toda esta coalición de izquierdas y de todo lo que hemos dicho anteriormente, esta es una coalición que encima esta inmigración lo utilizan como posibles votantes, claro. ¿Quién te está dando ese techo? ¿Quién te está dando esa subvención? ¿Quién te está dando? Y entonces, claro, ¿cómo no vas a defender? Porque los tuyos no te quieren defender y seguramente no te votarían. Es un negocio electoral. Exactamente, o como ahora mismo hay, es decir, quieren regular a 500.000 inmigrantes que estén en una situación irregular, hacerlos que estén completamente regulados. Es decir, 500.000 inmigrantes, volvemos otra vez a lo mismo, que decir, estos inmigrantes van a decir, Pedro Sánchez es el magnífico, el rey de todo esto que yo ahora mismo ya tengo. Sí. No, José Luis, seguro que Guillermo te quiere preguntar sobre la cuestión del conflicto con Milei, pero yo antes quería, o sea, ¿cómo funciona? O sea, porque para nosotros el rey o los reyes en cada uno de los países donde todavía existe la monarquía es como alguien que el pueblo, digamos, respeta por arriba de todas las estructuras políticas, ¿no? O sea, ¿cómo sentís o cómo siente un español hoy esta situación donde el rey, de alguna manera, nada, está viendo pasar esto y nada, y no tiene capacidad para generar cambios, o sí las tendría? No la tiene. Te voy a decir, voy a hacer muy sencillo, muy simple en esta pregunta, ¿no? Estamos hablando que es una monarquía parlamentaria, donde el jefe del Estado es el rey, pero el rey no gobierna. El rey va y le dan lo que es las leyes que se aprueban en el Congreso, lo que es en las dos cámaras, ¿no? En el Congreso y en el Senado,
una vez que están aprobadas, se las dan para que las firmen. Perfecto. Pero no por ello, no es que pueda decir no las quiero firmar, porque también es una cuestión que la monarquía dentro de España está un poco atada a estos partidos políticos. Y lo digo desde el punto de vista personal, ¿no? Atada de que no está siendo últimamente, por los ataques que está recibiendo la monarquía, como que no puedes hablar mucho, y no puede hablar, y el rey se mantiene en esa, es un embajador que no tiene la potestad para poder dirigir, mandar. Pero eso no le... Perdón que, porque nosotros, digamos, decimos siempre que estos programas son de alguna manera como una charla de café, ¿no? Al aire. Es decir, ¿no genera cierta tristeza en el español, no sé si el español conservador, ¿no? Esta situación de que al final tenés un papá que no puede, o que no puede hacer nada, digamos. O sea... Totalmente. Es tristeza, y verlo cómo lo utilizan. Y voy a decir la palabra utilizan, porque por ejemplo tenemos el caso aquí en la asunción de Milei. Sí. Ahí tenemos la manifiesta enemistad entre Pedro Sánchez y el presidente Milei, ¿no? En el que ni tan siquiera mandó a ningún mandatario, a ningún del gobierno suyo, no mandó a nadie. Bien. ¿Y qué es lo que hizo? Manda solamente al rey. Sí. Al rey como figura como figura, que vamos a decir, o presencia de España, ¿no? Normalmente el rey no suele ir solo, va siempre a cargo de alguien del entorno del gobierno que está en ese momento. Y vemos ahí, por ejemplo, que no, es decir, vino completamente solo, ni tan siquiera nadie del gabinete que compone el gobierno de España. Y ahí se da uno cuenta que es como mandarlo, y dice, bueno, te mando. Sí. Sí, hombre, ese rey, lógico que es una figura importantísima. Seguro. Es un embajador. Seguro. ¿Cuántas cosas han hecho gracias al rey? Porque eso tampoco se dice. No sé, los trenes de alta velocidad en Arabia Saudí, en otros sitios, fueron contratos que fueron gracias a ese intercambio entre el rey de España y el de Arabia Saudí, ¿no? Exactamente. O cuestiones pero esta vez, ¿qué es lo que pasó? No fue acompañado ni tan siquiera, que sí, ya desde un primer momento, y tiene toda razón el presidente Milei, ni tan siquiera fue felicitado. Exacto. Pero no solamente eso, tampoco mandó a nadie de su gobierno. Es decir, ¿dónde nunca se ha visto esta cuestión? ¿Qué es lo que nos está pasando? Te pregunto, José Luis, ¿cómo lo está viendo la prensa española, digamos, esta situación? O sea, decir, porque de alguna manera la prensa nos transmite lo que el pueblo español está pensando de nuestro presidente y el conflicto con el vuestro, ¿no? Bueno, la prensa española, la que es afín al gobierno, pues lógico, los titulares van a ser afín al gobierno, ¿no? Pero yo me he quedado sorprendido en estos días porque quería ser una persona objetiva, más allá de mi ideología, que la tengo, que soy militante de Vox, ¿no? Sí. Y digo, bueno, quiero ver en estos portales o en estos tuites que aparecen hasta de la Moncloa, que lo comenté, creo que lo comenté también. Sí. Me metí en la Moncloa, y bueno, y también me metí dentro del ministro de Asuntos Exteriores, Álvarez, que es el que hizo esa declaración, ¿no? De esa ruptura de relaciones, no relaciones, de quitar a la embajadora de España en Buenos Aires, ¿no? Exacto. Y también me metí en otros portales o en otros tweets de, por ejemplo, El País, que es un diario de izquierdas, un periódico de izquierda. El titular está perfecto. Lo que ha sido este manifiesto también de la Moncloa también, pero uno se introduce dentro de estos portales y hay un apoyo a Milei que es increíble. Muy importante. El pueblo español sabe que esto ha sido nefasto, lo que acaba de decir Pedro Sánchez. Lo ha hecho una cuestión particular de un niño de patio
que le han quitado o que se han metido con él, y lo están manifestando en estos portales. Es decir, hay un apoyo al presidente Milei. Mira vos. Discúlpeme, sí, José Luis, le quiero hacer una preguntita. El apoyo sí. en general por parte de toda España reafirma, ¿no? La fidelidad con Javier Milei. Pero en el sector del Partido Popular, ¿cómo es la relación de Isabel Díaz Ayuso, del Partido Popular? ¿Cómo es la relación de ella con Santiago Abascal y con Javier Milei? Bueno, aquí dentro del Partido Popular, vamos a decir, yo voy a definir lo que es Feijóo, que es el presidente actual del Partido Popular. Bien. Es un buen gestor, Ujú. pero es un mal político. Ajá. Creo que con esas dos cuestiones uno enseguida lo va a tener muy claro qué figura tenemos. Núñez Feijóo es un gran gestor, porque de hecho lo ha hecho en Galicia cuando era presidente de la comunidad autónoma, porque sería aquí la provincia, una provincia, pero como político no es buen político, no tiene el carisma, y ahora por eso lo digo, por ejemplo, que como Isabel Díaz Ayuso, que preside la Comunidad de Madrid. Isabel Díaz Ayuso tiene un tirón que no digo que como puede ser el presidente Milei, ¿no? Pero tiene un tirón superior a su profesor. Es decir, la alumna, que sería Isabel Díaz Ayuso, que gobierna esta comunidad autónoma, le siguen muchos en España, no solamente en la Comunidad de Madrid, porque ya solamente su presencia, que es de las personas que está hablando las cosas por su nombre, que no se calla, y cuando se calla es porque hay una imposición del propio Partido Popular y del propio Núñez Feijóo. Yo creo que llegará esta mujer, si sigue en esta trayectoria, creo que puede llegar a ser presidente del gobierno de España en un futuro. Esperaremos próximas elecciones como quede el Partido Popular. Bien. Pero creo que puede ser. Y las relaciones entre Santiago Abascal, que es el presidente de Vox, y Núñez Feijóo, pues no son las mejores. Bien. No son las mejores porque lo que dice no lo hace. Y encima pacta, por ejemplo, cuestiones en Bruselas, en la Unión Europea, en el Parlamento, pactan conjuntamente. Es decir, cuestiones que está diciendo por una parte no voy a hacer esto, y encima pacta con el que te está pegando el cachetazo, que dice con el Partido Socialista. Santiago Abascal creo que se está cansando ya de esta cuestión, más allá de que, por ejemplo, en determinadas comunidades autónomas en España ya hay gobiernos conjuntamente Partido Popular y Vox. Pongamos Aragón, pongamos la Comunidad Valenciana, pongamos la Comunidad Murciana, también la Balear, ya hay varios, en Castilla y León también, ya hay varios gobiernos de diferentes comunidades autónomas que se está gobernando Partido Popular y Vox. En alianza. Pero yo vuelvo a decir, sí, pero vuelvo a decir que eso no quita que no son las mejores relaciones, y en esto se está aprovechando el Partido Socialista. El Partido Socialista está aprovechando, porque si estas dos fuerzas, Partido Popular y Vox, se unieran en las elecciones, totalmente, sacarían una mayoría, lo digo, yo siento de bueno, lo digo porque aunque Santiago Abascal uno lo puede escuchar en estos días, que está recriminando totalmente a Núñez Feijóo, haga usted esto, haga lo otro, pero yo creo que en unas elecciones habría que unirse. ¿Y la relación personal, la relación personal de Santiago Abascal con Isabel Díaz Ayuso? Pues no se nota, no se habla entre ellos, no es que no hablan entre ellos malamente, es decir, no hay una enemistad entre ellos, no es, no se ve así. No es como lo hace con Feijóo. Igual, José Luis, claro. hace recientemente hemos tenido una conversación telefónica con uno de los referentes de Isabel Díaz Ayuso, del gobierno de Isabel Díaz Ayuso,
El jefe de gabinete era. El jefe de gabinete Bueno, no sé. bueno, ahora un tal Rodríguez creo que era, ¿puede ser? Rodríguez, Melero. Bueno, De Díaz Ayuso, puede ser. bueno, Ahora me viene a la mente de que Con respecto- más, Díaz Ayuso ha defendido más de una vez a Vox Claro, de los Claro. ataques de los demás. Bueno. Me viene a la mente esto. Entonces, Bien. lo que Núñez Feijóo, el presidente, no lo hace. claro. Creo. las relaciones y el comentario respecto que nos ha hecho, estaban muy disconforme con Vox por el hecho de que Vox apoyaba, Bueno, por pero las como, internas que ellos pero tienen, como ¿no? partido tiene que mantener evidentemente esa diferencia. Tal o sea, cual, tal cual. Yo por eso pregunté Tal en cual. forma personal, porque Tal cual, claro. Pero hay mucha diferencia y si no se unen no van a ganar. Eso desde ya. sobre el momento de la elección se los vio, digamos, cercanos, o sea, digamos, pero bueno, Bueno, desde Sí, Argentina imagine. yo digo que Sí. hay mayor entendimiento entre Díaz está entre entendido. Isabel Díaz Ayuso con Santiago Abascal. Sí, sí, sí. Exacto. De hecho, en la Comunidad de Madrid, no ahora, porque gobierna con mayoría absoluta el Partido Popular, Isabel Díaz Ayuso. Por eso, cuando uno vota al partido, por ejemplo, no es lo mismo unas elecciones nacionales que unas elecciones en una comunidad. Es decir, la gente se volcó, por ejemplo, en las elecciones en Madrid, con la figura de Isabel Díaz Ayuso, que sí, porque ella es el tiro, no son las siglas del Partido Popular. Exacto. No sería lo mismo Exacto. en un ámbito nacional, que a lo mejor posiblemente sacaría más votos vos, Y, no tanto y, bueno, y- no, y no me- más que el Partido Melero, Popular. una consulta. ¿Ideológicamente un partido y el otro se diferencian en algo? Ideológicamente podría ser, pero no, yo creo que no nos diferencia. Aquí la diferencia es decir cada cosa por su nombre, poner qué es lo que tú quieres y cómo lo quieres. Que dice, por ejemplo, en Vox hay un manifiesto fundacional, cuáles son los ideales, qué es lo que promulga, es decir, qué es lo que dice el propio partido. Pero aquí es como que en el Partido Popular es como que se supone que somos un partido conservador, con unas ideas que hasta una agenda 2030 que también la apoyan, y que no son capaces de definir, porque yo todavía lo entiendo menos que antes, cuando estaba dentro del Partido Popular o votaba al Partido Popular. Yo había veces que me confundía, que cómo hace esto, dice esto y hace lo otro. Y como entonces, por eso apareció esa Vox. separación, Claro. o ese potencial de Vox dentro, y que apareció dentro de España. ¿Por qué? Porque el Partido Popular es una derecha floja, débil, no tiene una definición clara de lo que quiere en sí. Era lo que Yo creo hablábamos, que ¿no? Sí, tal va- cual. va con esa cuestión de moderación, bueno, supuestamente dice que no agrede a nadie, nosotros tampoco agredimos a nadie, lo que pasa es que definimos las cosas por su nombre. Exactamente. Y antes lo he comentado, por ejemplo, con esta inmigración, y dice que son ustedes unos xenófobos, tal, no sé qué, nos empiezan a hablar de todo. Pero si yo hablo de una inmigración regulada, estoy diciendo algo que es lógico. Pero No hagamos una inmigración que venga todo el mundo, porque No, tampoco lógico. es sostenible. bien. En muchas cuestiones, Bien. en cultura, en cuestión de tantas cosas, de trabajo también, entonces tampoco es sostenible esa migración. Pero si usted la escucha a Isabel Díaz Ayuso, digamos, su discurso es muy similar al de Meloni, al de Javier Milei, o sea que tal vez sea ella la que no cuadra dentro del Partido Popular y tendría que irse a Vox, digo. Y no solamente Isabel Díaz Ayuso, hay una persona que tiene doble nacionalidad, Cayetana Álvarez de Toledo. Álvarez de Toledo, sí, genial. ¿Cómo se llama de nombre? Muy buena. Sí. Sí. También tiene, bueno, uno la escucha en el Parlamento. Es argentina. En sus exposiciones, es argentina, tiene la doble nacionalidad, igual que Javier Ortega. No, tiene tres nacionalidades, española, francesa y argentina. Ajá.
Bien. Sí, sí. Y bueno, y uno escucha los discursos de tanto de Isabel como de Cayetana, pues parece que está más cercano, como dice usted, como Sí, está más sí. cercano a Vox que a lo que es el propio partido. Que de hecho Cayetana en la otra legislatura, si no en la actual, llega un momento, empieza a ser más notable que si sus presentaciones en el Congreso, cuando efectúa esos debates, que empieza a tener más importancia que en ese momento el que estaba del Partido Popular, Pablo, no me Casado, acuerdo, Casado era. Pablo Casado, exactamente, Sí, y se la quitan del medio, claro. porque empieza a tener como que estaba haciendo decir, vamos a decir, esa especie de decir, bueno, estás tapando a tu jefe Estaba de filas, tapando, claro. lo estaba Haciendo tapando. sombra. Y aquí está pasando igual. Isabel, cada vez que aparece un acto conjunto, y es lo que me están también diciendo ustedes, aparece junto con Núñez Feijóo, le empiezan a decir presidente. Presidente, Sí, pero sí, sí, no se tal refiere, cual. sí, no se refiere solamente a que sea de Madrid, no, es que quieren, mucha Presidente. gente quisiera Sí, sí. que fuera de España, porque seguramente si se presentara, y lo vuelvo a decir, veremos unas próximas elecciones, a ver cómo queda el Partido Popular, pero a partir de ahí, y Y, haya unas internas, yo creo que esto puede cambiar y que podamos formar ese bloque exacto. conservador en su Perfecto. mayoría, porque en esta distancia, en esta separación de dos partidos, quien está ganando actualmente es el Son Partido Socialista en la izquierda. con con el gobierno Frankenstein que tiene montado, ¿no? Ahora, Tal cual, o tal sea, cual. Santiago, supongo, en esa suposición, Santiago acompañaría a Isabel. Y es difícil porque son los dos unas figuras muy No, fuertes. bueno, pero por el porcentaje que significa, digamos, en el... Sí, yo creo que sí. Sí, Yo pienso que habría un buen entendimiento. bien, bien, bien. ¿Usted Donde no puede haber un buen se imagina entendimiento, una fórmula de Isabel Díaz Ayuso Y y Santiago, claro. Santiago? me parecería fenomenal. Yo creo que enseguida yo creo que habría un buen diálogo entre los dos. Bien, Seguramente habría y se presentarían conjuntamente. exactamente. O conjuntamente, sí, porque Es una lo alianza. bueno de esto es que pueda haber esa alianza antes. Vamos a presentarnos, porque si no, no sé, no quiero vaticinar nada, pero si no vamos a tener izquierda para mucho tiempo. Sí, Exacto. tal Bueno, cual, tal cual. algo parecido pasó con la Argentina, ¿no? Con la cuestión de Cambiemos, ¿no? En el Exactamente, si no vamos a balotaje. tener izquierda para mucho tiempo, y cuando lo decía Cristina Fernández Kirchner en su momento, júntese, ustedes lo saben también, Sí, y por primera vez nos juntamos, se juntaron, y ocurrió algo que ni ella pensó, ¿no? En el exacto, gobierno de Macri, cuando va y... entonces, yo creo que va a haber un momento que Bien. decimos, ¿cómo paramos esto? ¿Cómo paramos el desaguisado que están haciendo, Porque ya digo, no solamente internamente, externamente España está quedando mal parada, no está sí, haciendo, sí, sí, sí. que si esa madre patria que uno tiene aquí de referente hacia España, pues no lo está haciendo bien. Lo está Perfecto. haciendo bien con los gobiernos que son afines a él. Es decir, tendría que ser independiente de que yo soy afín en ideología contigo, no sé, porque tampoco uno puede decir con Colombia, ¿no? Con Sí, Petro, ¿no? sí. Tal cual. Son O sea, afines que ideológicamente, pero una no sé, consulta. No, Específica la perdón. consulta No, por el no. tiempo. Todo el periodo durante el cual José Luis usted fue referente o que representó a Vox habrá sido difícil teniendo al gobierno de Cristina, bueno, de Alberto en realidad lo teníamos, pero bueno. ¿Qué distinto sería, digamos, la representación de Vox hoy día, ¿no? O sea, en la Argentina. sí, sí, sí. Le consulto si, digamos, ve que hoy representar a Vox hoy en la Argentina
digamos, no implica el conflicto que habrá tenido usted durante esos 3 años, ¿no? O sea, que no sé si conflicto, pero digamos, como una lucha mucho más dura. Bueno, aquí mis bonitos me han llamado de todo muchas veces, pero bueno, enseguida va De y... bonito me han llamado de todo, dice. Sí, cualquier cosa, pero bueno, uno va y... yo tengo una ideología, la tengo actualmente, me considero una persona que no soy extremista para nada, por muchos titulares que quieren ponernos más de uno, ¿no? Claro. Pero yo cuando empecé mi coordinación, cuando fui nombrado por el partido aquí coordinador de Vox en Argentina, pues me encantó la idea, me encantó el desafío, empecé desde cero. Llegamos a 16 provincias de 23, Ajá. en donde teníamos colaboradores. Bien. Y bueno, y más de una vez pedí la presencia de Santiago Abascal aquí, porque no solamente por una cuestión personal mía, porque tampoco era una cuestión personal, ¿no? Sino que sabemos el potencial de 500.000 españoles, claro, o más. Yo diría que hay más de 500.000, 600.000, y más ahora con la ley de memoria histórica, o la ley de nietos, más llamada ley de nietos, memoria democrática, que se llama realmente. Y empecé pues con esa andadura de trabajar y de difundir, y más que nada mi misión era aquí captar a ese votante español, ¿no? Perfecto. Y que de hecho muchas veces esos votos te dan un escaño o te quitan claro. un escaño. De hecho, cuentan. En la Comunidad de Madrid. En la Comunidad de Madrid pasó de que hubo, por ejemplo, las últimas elecciones, hubo un escaño más para vos, por ejemplo. Claro. Parece que no es importante, pero es importante. Pero cuenta. Y entonces, pues bueno, mi cuestión al principio, y luego apareció el tema de pandemia, pues mucho fue a través de lo que era videollamadas, claro. encuentros se complicó a través de internet, pero bueno, y me hubiera gustado mucho más si hubiera tenido un apoyo más explícito de Vox en el sentido económico, porque también se necesita moverse en diferentes sitios, ¿no? Por diferentes sitios, diferentes encuentros, diferentes fuerzas. Bueno, ahora tenemos tenemos la esperanza de que Vox no sé, consiga los recursos que necesite, porque realmente también, como bien vos decís, va a necesitar todos los garbanzos, juntarlos, ¿no es cierto? Para la próxima. Yo os digo una cosa personalmente, me está llevando estos días gente que no conocía ni tan siquiera Santiago Abascal, y me dicen, pero qué magnífico, qué buenas exposiciones, qué buena oratoria, que cuando va ahora mismo defendiendo a Argentina, ¿no? Al presidente Milei. Exacto. Y uno lo escucha, y no lo habían escuchado. Y empiezan a escuchar y dicen, pero bueno, es que esto es una maravilla. Es verdad, es una maravilla cómo va ahí en esa tribuna de Congreso de Diputados, cuando sale, y sus exposiciones son magníficas, qué templanza, cómo se dirige al presidente del gobierno, le llama de todo sin insultar, sin haber ningún insulto, pero con una elegancia. De verdad, que nos esté escuchando, métase en los últimos discursos de Santiago Abascal, porque realmente van a ver ahí lo que es un político. Nosotros tuvimos la oportunidad, José Luis, con Guillermo, de estar con él personalmente cuando jura, digamos, el presidente Milei aquí en la Argentina, y digamos, éramos dos personas ilustres desconocidos para él, digamos, pero tuvo la deferencia de charlar un rato con nosotros, con mucha calidez. La verdad que está bien, somos periodistas y generalmente los políticos tienen esa predisposición, ¿no? Pero fue realmente muy muy lindo el momento que estuvimos con él. Pues yo creo que ahora, a partir de esto,
su voz va a ser más escuchada, y sobre todo por esos españoles que están aquí, claro, y que cuando, por ejemplo, ahora que vienen las elecciones europeas el día 9 de julio, que voten, que si no con el, no sé, sí, sí, que sí. voten con el corazón, no, voten con qué es lo que van a votar. Perfecto. Porque todo influye, José, su voto es importante. seguro. José Luis, ya nos indica el operador que se nos va a cortar el streaming, nos tenemos que ir. Ahí le ponemos su tema, el tema que ha elegido usted, Entre dos paraguas, ¿no? De Paco de Lucía, que representa mucho. Entre dos aguas. Entre dos aguas. Entre dos Mira vos, aguas. yo quiero que lo ubiqué Sí. de otra manera. Bueno, Sí. gracias por su participación. Ha sido un placer y de alguna manera le ha permitido a nosotros y a nuestra audiencia profundizar e introducirnos dentro de la vida de nuestra madre patria durante un ratito, porque siempre es bueno, ¿no? O sea, los hijos conocer a sus padres, ¿no? Y tal vez que estaban medio ocultos, ¿no? Tal vez que, bueno, dentro de estos 20 años que nos han cubierto con nuevas ideologías y situaciones aquí en la Argentina, tal vez que no mucha gente no ha tenido oportunidad de conocer todo esto que hoy estamos conversando juntos aquí con usted, y bueno, estamos muy, muy agradecidos y muy contentos de haber podido conectarlo ayer, así muy intempestivamente cuando estábamos yendo al acto, y aquí estamos hoy. Y ahí estamos, exacto. Bueno, me tenéis a vuestra disposición en cualquier otro momento, así que muchísimas gracias, realmente muchísimas gracias por la entrevista. Gracias, es un placer, muy amable, José Luis. Gracias. Muy amable. Chao, chao.